Buenos días, sé bienvenida a otro devocional de Buenos días, Señor. Para mí es un placer poderte compartir en esta mañana. Por si aún no me conoces, mi nombre es Sharon Rivero y hoy te estaré compartiendo acerca de este tema. Se nota cuando pasas tiempo con Dios. Y está basado en Éxodo 34, versículo 27 al versículo 29. Déjame iniciar leyéndote esta porción de la palabra. El Señor le dijo a Moisés: pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que, después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. En esta porción de la palabra encontraremos dos cosas muy importantes. Una historia bellísima de obediencia donde existía un puente de comunicación donde Dios hablaba y Moisés escuchaba. Y la segunda, la realidad de dedicarle nuestro tiempo y atención al Rey de Reyes. El versículo 29 me fascina. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que, después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Qué increíble pensar en cómo el tiempo que Moisés pasaba ante la presencia de Dios lo hacía brillar de tal manera que la palabra literal para describir su rostro es resplandecer. El significado de la palabra resplandecer engloba cosas como despedir rayos de luz propia, como lo hacen el sol, las estrellas, la luna, el agua, destacar, sobresalir, irradiar. Entonces, yo interpretando este versículo, entiendo que Moisés irradiaba luz tal como una estrella lo haría, y esto al estar atento a la presencia y a la voluntad de Dios. Jeremías 15:16 dice: Señor Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón. Este versículo nos enseña dos cosas. Primero, que encontrar la palabra llega solo a aquellos que la buscan diligentemente, que la buscan constantemente. Segundo, la palabra hebrea devorar significa comer con ganas. Dios nos enseña que nos acerquemos a su palabra con apetito, con gran hambre. Sus palabras, que son nuestro maná, están ahí para deleitarnos cada día. Jesús dice también en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acercarnos a Dios todos los días de nuestra vida, dándole tiempo aún en medio de los hijos, de la escuela, del trabajo, de los compromisos, del atender tantas cosas que seguramente tenemos que hacer, nos permite alimentarnos y estar saludables. Cuando llevamos una alimentación saludable, hablando de lo carnal, de lo que consumimos todos los días, nos sentimos mejor. Lo cierto es que tenemos energía para sobrellevar el día, nos sentimos más contentos, nos sentimos con más pila, hasta nos vemos sonrojaditos, más sanos, y nos sentimos más capaces de hacer actividades que tal vez antes no podíamos hacer. En general, cuando nos alimentamos bien, nuestra vida mejora. Cuando no nos alimentamos de manera correcta, por el contrario, las consecuencias se tornan en enfermedades que requieren tal vez un tiempo considerable para sanar. La pregunta hoy: ¿te estás alimentando bien? Y si me dices: sí, hermana, hoy me desayuné unos tacos con una Coca-Cola y después me fui a comer un guarache, no estoy hablando de eso. La pregunta es acerca de: ¿estás dándole tus minutos y tus horas a Dios en oración, en alabanza, en lectura de la Biblia? Si tú te sumerges todos los días en la palabra de Dios, cuando las crisis vengan, cuando los momentos difíciles vengan, no te van a tomar por sorpresa. Tu enfoque ya estará en Dios y Él te guiará a través de tus momentos difíciles. La palabra de Dios no es simplemente una fuente de sugerencias útiles o de advertencias preventivas o de pensamientos inspiradores que a alguien se le ocurrió escribir. No, la palabra es la vida misma. Nuestra reverencia a la palabra de Dios o nuestro el impacto que deberíamos tener ante la palabra de Dios debería ser revelada mediante su lectura.
no solo también por lo que decimos, sino debemos de demostrar lo que leemos por lo que nosotros hacemos. Pasar más tiempo leyendo y estudiando las palabras de otra gente en vez de la palabra de Dios revelaría la condición de nuestro corazón. No sé si te ha pasado que en cierto momento que pasas mucho tiempo con una persona empiezas a hacer cosas similares a ella. Empiezas a decir frases similares, empiezas a tener los mismos gustos, empiezas a hacer cosas que esa persona lleva haciendo mucho tiempo. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando estamos más cerca de Dios, vamos teniendo comportamientos muy parecidos a Él. Cuando estamos cerca de la lectura de la palabra de Dios, lo que viene en la Biblia lo podemos reflejar en nuestra vida diaria. Ignorar la palabra de Dios es rechazar la vida misma. Obedecer su palabra entonces es la forma más segura de experimentar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Mucha gente lee la Biblia sin oír la voz de Dios nunca. En cambio, otras la leen con profunda convicción y están recibiendo las palabras de Dios directamente, de su boca. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? La relación que tienen con Dios. Cuando conocemos al Padre, así como Moisés lo conoció tan íntimamente, comenzamos a verlo claramente en su palabra, al igual que nuestras circunstancias, en la dirección de nuestras vidas y en la gente a nuestro alrededor. Lo que una vez parecía confuso, lo que una vez parecía sin vida, ahora desborda bondad y desborda bendición. La voz de Dios entonces se vuelve más clara para aquellos que lo conocen. Y cuanto más lo conozcamos, más fuerte crecerá nuestro sentido de ella. Cuando miramos la Biblia, nosotros tal vez no comprendamos quién es Jesús, pero cuando miramos a Jesús comprendemos todo lo que su palabra nos habla. La palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos da entendimiento, nos da sabiduría y nos protege de los caminos que pueden parecer engañosos. Por esta razón es que la palabra de Dios es la mejor comida que existe, es la comida más exquisita que hay. La palabra de nuestro Señor provee la energía para nuestro crecimiento y salud espiritual y nos da la guía que necesitamos para cada paso del camino. ¿Lees tu Biblia con frecuencia? La respuesta a esta simple pregunta determina hasta cierto punto la calidad de tu vida y la dirección de tu fe. ¿Quieres alimentarte bien, crecer y fortalecerte espiritualmente? Lee la palabra de Dios y aplícala en tu vida. Y sé que esto no es sencillo. Desde los primeros mandamientos, a veces cuando dices amarás a tu prójimo, decimos, ay Señor, ¿cómo voy a amar a mi compañero de trabajo que todo el día me está molestando, que todo el día es grosero, que todo el día me hace caras? O a veces la persona que convive contigo en la escuela, que es irritante, ese maestro que ciertamente te tiene mala voluntad. A veces es muy difícil aplicar la Biblia, pero no es imposible. Te lo digo como parte de mi experiencia propia. A veces me levanto y digo, Señor, no quiero hoy amar a mi prójimo, pero lo hago porque el Señor me llama en esa mañana a amar a mi prójimo. Se nota cuando pasamos tiempo con Dios, se nota la paz, se nota el gozo, se nota el amor y el brillo resplandeciente e inigualable de estar en la presencia de Dios. Pero también, en medio de esto se notan las pruebas que deben de venir a nuestra vida para moldearnos. No hay nada que pueda apagar el brillo que el Creador del universo nos regale. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, te damos gracias por este día, porque nos permites estar en tu presencia, porque nos permites tener un tiempo de reflexión, Señor. Te agradecemos realmente de todo corazón. Y hoy, en esta mañana, con nuestros corazones extendidos hacia ti, con nuestra mente también extendida hacia ti, te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer tu voluntad. Que nos permitas pasar mucho más tiempo de rodillas, que nos permitas pasar mucho más tiempo escudriñando tu palabra que en otras cosas que el mundo quiere que hagamos. A veces nos olvidamos que para tener la mejor guía para llegar a nuestras metas, solo necesitamos abrir tu palabra y pedirte, Señor, que nos ayudes. A veces nos guiamos en lo que dicen las personas, en el consejo que nos dan nuestros padres. No es incorrecto,
pero siempre la primera persona, el primer ser al que deberíamos recurrir es a ti. Se nota cuando pasamos tiempo contigo. Se nota en nuestras decisiones, se nota en nuestra vida, se nota en nuestra salud, se nota en nuestras pruebas inclusive, cómo se transforman para ser de bendición. Señor, permítenos pasar tiempo de calidad contigo, ya sean 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que podamos darte de todo corazón, pero permítenos pasar tiempo de verdadera calidad contigo. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que esta semana o la que viene nos ayudes a ser realmente de bendición para otras personas y que todo lo que aprendimos aquí lo podamos de verdad aplicar en nuestro día a día. Te damos gracias, Señor. Amén. Ya sabes que no me puedo ir sin darte la frase del día y te la dejo a continuación. Cuando pasas tiempo con Dios, todos lo notan, como en una relación. Entre más tiempo pasas con Dios, más te pareces a Él. Y entre más tiempo estás en ese círculo, más te acercas al propósito divino que Dios tiene para ti. Nuevamente, muchas gracias, me da mucho gusto poder estar contigo, espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Te invito a que nos sigas en el canal, a que dejes tu comentario, a que dejes tu like, a que lo compartas en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, donde quieras. Sea de bendición para alguien que tal vez necesite escuchar esta palabra. Recuerda que nos estamos viendo aquí. Dios te bendiga, nos vemos en nuestro próximo devocional.